Soy un exmilitar, yo no me di de baja en el ejército, tampoco deserté, el motivo por el cual fui dado de baja fue porque me negué a participar en un operativo que a mi parecer no estaba bien. No puedo dar detalles al respecto, basta con que sepan que había bajas civiles de por medio. Esto fue en el 68, yo tenía 20 años cuando me enviaron a Lecumberri, estuve ahí como unos 3 o 4 años. De ahí me movieron a Sinaloa donde estuve más de 20 años y después fui trasladado a la colonia penitenciaria de las Islas Marías. Cabe aclarar que yo no estuve en una prisión militar porque no se me juzgó como efectivo del ejército, sino como un preso político, y al ser preso político yo no tenía una condena como tal, sino que me iban dando de sentencia en sentencia. Yo llegué a la prisión de las Islas Marías entre el 94 y el 95 más o menos. La colonia penitenciaria era una cárcel muy curiosa, esto era porque toda la operación del penal se derivaba de la certeza que ningún reo podría escapar. Al menos no vivo, quizás salir de la isla no era imposible, pero alcanzar tierra firme nadando, definitivamente no era posible. Así que partiendo de ese principio, toda la seguridad del centro se manejaba de una manera completamente diferente a cualquier otra prisión. Al ser un lugar tan viejo y estar prácticamente a mitad de la nada, y rodeado por decenas de kilómetros, era de esperarse que tuviera un montón de leyendas extrañas. Y ciertamente se decían bastantes cosas, pero a mí solo me constan 3, son las únicas de las que yo puedo dar testimonio que se ocurrían y que no se trataban solo de habladurías de los reos y sus familias. La primera experiencia peculiar que tuve ocurrió una tarde-noche mientras realizábamos trabajos. Estábamos varios presos y quien nos custodiaba, de pronto empezamos a escuchar que alguien estaba cantando. Yo, que era de los más nuevos, me giré extrañado, tratando de averiguar de dónde provenía aquella voz. Era una voz masculina, bastante bien afinada, aparte el canto estaba acompañado por una guitarra. Lo que a mí me pareció más extraño fue que todos los demás parecían ignorar el misterioso ruido. Uno de los presos me dijo que no prestara mucha atención, que ese fantasma se ponía a cantar al menos una vez por semana. Yo ya tenía varios meses y jamás lo había escuchado. El preso me dijo que lo que ocurría era que el fantasma siempre se aparecía en lugares diferentes. Al esfumarse el último rayo de sol, separaron los trabajos y todos volvimos al interior. Pasaron varias semanas antes de que se volviera a escuchar que de la nada y a la distancia un hombre se pusiera a cantar y a tocar la guitarra. Yo pregunté entre los reclusos sobre si alguien de casualidad sabía que se escondía detrás de ese fantasma. Nadie supo darme una respuesta concreta sobre el origen de esa cosa, algunos decían una cosa y otros decían otras. En lo que la mayoría estaban de acuerdo es que se trataba del fantasma de un preso que había muerto ahí. Él, en vida, había sido una especie de músico ranchero, se contaba que siempre andaba con una guitarra y le gustaba entretener a sus compañeros cantando. Al principio dije que las Islas Marías no eran un centro penitencial ordinario. Para empezar, no había muros rodeando las islas, a algunas familias se les permitía ser presos por voluntad propia, con tal de permanecer cerca de su pariente, pero, hay otro detalle, quizá minúsculo, pero al momento que fui trasladado aquí llamó mucho mi atención, es que pude ver un edificio religioso, templo o iglesia, como lo quieran llamar, y en el punto más alto del cerro, una cruz. No sabría explicarles por qué, pero aquello me hizo sentir diferente, no me sentía como cuando había estado en Lecumberri, sí, claramente seguía preso y me quedaban muchos años, pero no me sentía mal. Hago mención de todo esto, porque en una ocasión, mientras trabajaba, yo estaba moviendo algo de un lugar a otro, y en el trayecto pasé por enfrente del edificio religioso. Otros presos estaban pintando las puertas y pues estaban abiertas. Al girarme para saludar a un amigo que estaba pintando, pude ver que en el interior había 2 personas, ambas estaban de espaldas, y parecía como si estuvieran platicando o rezando. Así quedó. En otra ocasión, de noche, se escucharon pasos en uno de los pasillos, esos pasos se fueron acercando hacia donde yo me encontraba,
sonaban cada vez más cerca, hasta que pude ver un par de sombras que pasaron de largo y el sonido de los pasos se alejó con las sombras. Pues resulta que 1 o 2 años antes de que yo fuera trasladado a las Islas Marías, los restos de un cura habían sido enterrados en el panteón del lugar. Eso se había hecho así por petición del mismo sacerdote, porque, según me contaron, él mientras había estado preso se hizo de un amigo que murió asesinado por otros presos. Entonces el cura pidió ser enterrado junto a su amigo. Varios reclusos ya habían reportado ver a un cura y acompañado de otra persona, y también algunos habían presenciado esas sombras que hacían ruido al pasearse por el complejo. Y como eso empezó a ocurrir luego de que el cadáver del cura fuera puesto en el cementerio, pues se asumió que se trataba del fantasma de él y de su amigo. Esos dos no eran los únicos fantasmas, de vez en cuando se podían ver sombras que salían del agua al caer la noche. Nunca se acercaban, solo se quedaban paradas en la costa, como mirando hacia adentro, vigilando, al pendiente de que nadie intentara huir nadando. Creo que esas pobres almas en pena eran de aquellos que habían perdido la vida en el fondo del mar. Una vez escuché a un par de custodios hablar sobre reclusos que habían muerto de formas misteriosas cerca de la costa, inclusive mencionaron algo sobre que antes había ocurrido que habían encontrado cuerpos en las otras 2 islas que no estaban habitadas. Yo estaba haciendo el aseo cerca de donde estaban ellos, por eso pude escuchar, porque cuando quise preguntar a otros reos nadie sabía absolutamente nada del tema. Pasaron varios años. Las cosas paranormales se repetían con relativa frecuencia, no del diario, pero no había nada nuevo, hasta que un día se encontró en el cerro a una mujer ahorcada. Ella era prisionera en las islas. El reporte oficial fue que ella misma se había quitado la vida por un fuerte y repentino episodio depresivo, lo cual, a mí y a otros reos, nos pareció extraño, porque la noche que se supone que se mató, había acudido a una especie de, llamémosle convivio, por decir algo. Y se le vio muy alegre, así que, al menos a mí, no me hacía sentido que esa misma noche que había estado bailando, se quitara la vida. El punto es que tiempo después, varios reclusos e inclusive algunos custodios, empezaron a comentar que cerca de uno de los muelles se podía ver cómo andaba caminando el fantasma de esa muchacha. Ese camino por el que decían que se estaba apareciendo conectaba con el cerro, así que en realidad sí hace sentido que se aparezca ahí, pero lo que no cuadra es que se supone que murió ahorcada en el cerro, debería aparecerse en el cerro, no en el camino del muelle. Yo creo que la mataron ahí, y luego la colgaron para hacer parecer que ella se había quitado la vida. Es más, hasta me atrevería a afirmar que fue un custodio el que la mató, porque había uno que nunca le quitaba la mirada de encima, y esa muchacha era muy brava, no se dejaba de nadie. En una ocasión tuve la oportunidad de presenciar aquel fantasmagórico suceso. Ya había caído la noche, yo me las había ingeniado para separarme del grupo de trabajo y así estar afuera. Estaba cerca del muelle cuando escuché los gritos de una mujer. De inmediato volteé a todos lados, creyendo que alguna mujer estaba siendo atacada, pero no había nadie. Entonces de la nada se hizo presente una figura femenina, apareció de la nada, ni siquiera me di cuenta. Simplemente en un parpadeo ya estaba ahí, era ella la que gritaba. Se trataba de la muchacha que habían encontrado ahorcada en el cerro. Verla me causó un fuerte escalofrío, así que me alejé inmediatamente. Y esos fueron todas las cosas paranormales que me tocó vivir en esa peculiar prisión. Yo recuperé mi libertad en el año 2013, ya con 65 años cumplidos. Me condenaron a 45 años sin libertad por desobedecer una orden inhumana. Perdí toda mi vida, no estuve en el funeral de mi madre ni tampoco en el de mi padre, no tengo mujer ni hijos, vivo con uno de mis hermanos que gracias a Dios me recibió en su casa, de lo contrario yo estaría en situación de calle. El suceso que voy a relatar está respaldado por documentos oficiales. Esos documentos tienen la firma del que en aquel entonces era el gobernador de Jalisco y también de algún alto mando de la PGR.
Los documentos de los que hablo son una serie de informes relacionados a la investigación de un pesado. Esos informes fueron redactados por la Sedena desde mero arriba, tan arriba que ni el que era mi general sabía quién estaba al mando de la operación. Nosotros simplemente brindábamos apoyo a los de fuerzas especiales, no porque ellos nos hayan pedido, sino porque se negaron a trabajar con la policía del Estado y pues nos asignaron a nosotros como su apoyo. El objetivo no era capturar al capo, sino simplemente dar con una presunta casa de seguridad donde tentativamente se estaban llevando a cabo cosas muy turbias. Según los soplones, en esa casa ocurrían rituales satánicos. El jefe de la presunta secta no era el pesado, pero sí trabajaban juntos. Levantaban civiles y los llevaban a la casa, que por cierto estaba en un rancho, y ahí los sacrificaban. Lo cierto es que a nosotros nunca nos dijeron nada, pero yo escuchaba cosas de las que decían los de fuerzas especiales, y ahí de cosa en cosa pude armar el rompecabezas de lo que estaba pasando. Y según tengo entendido, el motivo por el cual intervinieron las fuerzas especiales fue que el cartel cometió el error de levantar a la hija de un empresario poderoso de Guadalajara. Ese empresario tenía muchos amigos de la Ciudad de México y fue por eso que la capital envió al armamento pesado a Jalisco a reventar todo el asunto. En un lapso de 9 meses hicimos como 50 interrogatorios a pura gente de bajo rango en la organización criminal, ya sabes, el chofer, el que limpia el patio, gente que si bien no tienen ni la más mínima idea de qué está pasando, han visto y escuchado cosas muy útiles. El motivo por el cual no fuimos directos sobre los que sí pudieron habernos dado la ubicación de la casa fue porque los de fuerzas especiales no querían que supieran por dónde les iba a llegar la patada a la presunta secta. Les sorprendería mucho saber los métodos de disuasión que aplican las boinas verdes para hacer hablar a la gente. No dejan marcas, no hay sangre, es un trabajo rápido y limpio que da resultados. Me tocó estar presente en algunos interrogatorios. La gente hablaba de que se hacían exorcismos, de que la cabecilla tenía la capacidad de invocar demonios y de hablar con los muertos. Decían que ese señor había sido bautizado por un vicario de la muerte, cosas raras que la verdad a mí me sonaba a puros disparates. Nadie sabía el nombre del dueño del rancho, los pocos que sabían algo de él solo decían que era ganadero y ni siquiera de los más ricos. Era toda la información que soltaban. Teníamos varios candidatos, pero todos vivían en pueblitos, donde sabíamos que no tenía caso ir a investigar, porque lo más seguro es que tuvieran a toda la gente comprada, además de que seguro trabajan con el narco, y los de fuerzas especiales no querían tener enfrentamientos. En una ocasión, pudimos interceptar un camión de carga en el que llevaban personas a la fuerza, rescatamos a los civiles, nos llevamos al conductor y a su acompañante al cuartel para hacerlos hablar, pero no dijeron nada. Ellos estaban amenazados con que si revelaban algo iban a matar a sus familias. Los dejamos ir. En una ocasión nos metimos en una casa de alguien que no tenía de haber asistido a una de las reuniones en el rancho. Era una mujer mayor, dimos de baja a los que la estaban cuidando, revisamos la casa y encontramos un montón de cosas raras. Tenía un cuarto lleno de ropa manchada de sangre, por toda la casa había figuras extrañas de madera, eran como cruces, pero diferentes, invertidas, pintadas de negro, daba muy mala pinta. La señora parecía ser una bruja, lo cual encajaba con todo lo que se decía que ocurría en la casa de seguridad. La mujer estaba en el patio de su casa, sentada frente a una estatua de la Santa Muerte. Ella estaba rezando en un idioma que desconozco, nos ignoró cuando le ordenamos que se pusiera de pie. La paramos a la fuerza, a ella nosotros no la interrogamos, los de fuerzas especiales se la llevaron, nunca supimos qué le pasó. Lo que sí me consta es que la tuvieron encerrada por 3 días antes de darla de baja. Finalmente, obtuvimos la ubicación del rancho en el que estaba la casa de seguridad. Yo no quiero sacar conjeturas equivocadas, pero se me hizo muy raro que, si tuvimos la dirección un jueves, hayamos ido hasta el sábado, sobre todo porque sabíamos que ese viernes habría reunión de la secta. Pero en fin, llegamos a la casa, no nos encontramos un ejército de sicarios, pero sí había al menos una veintena de gente armada,
La orden fue dar de baja solo al que nos apuntara, porque necesitábamos gente viva para interrogar, por lo tanto, no podíamos llegar y matar a todos así como así. La casa era muy lujosa, a mí y a otros dos nos enviaron a revisar la parte sur de la segunda planta, reventamos puertas, quebramos todo lo que había en los cuartos, detuvimos uno, tuvimos que dispararle a otros 3. Al entrar al último cuarto que nos faltaba por revisar, encontramos a la cabecilla del culto. El sujeto estaba parado frente a un espejo, completamente vestido de negro, con un rosario en el cuello y un crucifijo en las manos. Ese crucifijo tenía puntas de metal afilado, era un arma. Su semblante era un tanto siniestro, tenía unas ojeras muy pronunciadas y se veía en verdad delgado, casi esquelético, pero aún así su postura era amenazante, como si dentro de él almacenara una fuerza sobrehumana. No lo sé, es difícil de explicar. Sus ojos estaban rojos y muy hinchados, parecía que llevaba días sin dormir. Le ordenamos que nos acompañara, pero en lugar de eso se sentó en su escritorio, le apuntamos y él rápidamente se puso una de las puntas del crucifijo en el cuello y dijo que se mataría si nos acercábamos. Gritamos que teníamos al líder y todos se acercaron corriendo. Un par de fuerzas especiales se abrieron paso entre mis compañeros. A todos menos a mí les ordenaron salir. En esa habitación solo nos quedamos 4, el tipo extraño amenazando con cortarse el cuello, los de fuerzas especiales, y yo, apuntándole al líder justo en la cabeza. Le mostraron la foto de la hija del empresario y le preguntaron si la había visto. El tipo estaba loco, cuando vio la foto se rió y dijo que los gritos de la muchacha habían ayudado a que el ritual saliera mejor. La voz de ese sujeto era tétrica, hablaba despacio, pero sus palabras calaban hasta en los huesos, al menos a mí se me ponían los pelos de punta cada que él hablaba. Quizá estoy exagerando demasiado, pero creo que ese tipo tenía algún pacto con el diablo. Intentaron negociar con él, le pidieron nombres. No dijo nada. Luego intentaron amedrentarlo diciéndole que lo iban a juzgar por 70 homicidios, privación de la libertad y asociación delictiva. El sujeto ni siquiera se inmutó, no le preocupaba ir a prisión, afirmó que él tenía un lugar que lo esperaba en el infierno y que no le importaba nada de lo que le ocurriera antes. Entonces alguien tocó la puerta, habían capturado al hijo del cabecilla, estaba dispuesto a decir todo, era lo único que necesitábamos. Me ordenaron disparar. Un terrible olor a podrido llenó el cuarto a los pocos segundos de la muerte del tipo. Seguimos revisando el lugar, ya con calma, mientras el hijo del líder del culto, que era un muchacho bastante joven, llevó a los de fuerzas especiales al lugar donde tenían todos los cuerpos. Toda la casa estaba plagada de cosas raras, mucha brujería, vudú, santería, figuras por todos lados, huesos y cosas bien enfermas. Esa gente estaba loca, en serio que no entiendo cómo se pueden hacer esas cosas. Cargamos a los prisioneros y ya nos fuimos todos. Ahí terminó el caso, desconozco qué pasó después, no sé si atraparon a alguien. Lo último que supe fueron algunos detalles del interrogatorio que se le hizo al muchacho. No lo hicieron los de fuerzas especiales, fue la PGR. Resulta que antes de que se llevara a cabo la operación, la secta ya llevaba varios meses de funcionamiento. Otro dato importante fue que la bruja había como bautizado al padre del muchacho y que por eso él tenía tanto poder. También dijo que él no era parte de la secta, que su padre lo quiso iniciar para que en cierto momento fuera su sucesor, pero él se negó. Según sus propias palabras, al negarse, su padre lo abofeteó con mucha fuerza, le aflojó un diente y lo hizo sangrar, pero al menos no volvió a insistir. El muchacho también había planeado algunas formas de escapar, pero nunca hubo un intento real, por miedo a su padre. Como dije al principio, los documentos existen, deben estar llenos de polvo, dentro de una caja, en alguna de las cientos de bodegas que tiene el gobierno y que las utiliza para esconder información. Si nada de esto fue noticia, supongo yo, fue porque alguna persona conocida estaba metida en todo el asunto. Relatos anónimos.